Bienvenidos al tutorial de contabilización automática en Apolo. Video orientado por Vanessa Gómez Orozco, ingeniera de sistemas, Universidad de Manizales. Durante este video aprenderemos a configurar los valores por defecto para la contabilización automática. Aprenderemos a definir un detalle manual al momento de la contabilización. Aprenderemos a conocer las distintas formas de configurar los centros de costos en contabilización automática. Y finalmente, aprenderemos a contabilizar los documentos reduciendo al máximo la digitación. Para poder ingresar a la opción de contabilización automática, primero tuvimos que haber insertado la configuración tributaria en la pestaña retenciones, haber creado todos los diferentes tipos de impuestos y de retención que se pueden generar al momento de hacer mi contabilización. Después de crear cada uno de los patrones, es decir, cada una de esas fórmulas, las cuales al momento de hacer la contabilización automática me va a quedar todo en movimiento automáticamente contabilizado. Después de ejecutar la rutina de contabilización automática, puedo visualizar toda esta información en movimiento. Por lo tanto, esto es un ahorro de digitación, ya que si mi digitación en la empresa es muy repetitiva, puedo hacer uso de los patrones, de las fórmulas o macros, y a partir de allí hacer la contabilización automáticamente desde el Apolo. Ingresamos al Apolo. Para poder ingresar a la opción de contabilización automática, nos vamos por datos, contabilización automática. No olvidemos que una vez parametrizadas las opciones de configuración tributaria y patrones, el usuario puede comenzar a disfrutar de las ventajas que ofrece la contabilización automática, aplicable a los diferentes patrones que se hayan creado respectivamente. La opción de contabilización automática redefine la digitación y codificación contable. Por lo mismo, está diseñada para reemplazar el proceso manual que se hace desde movimiento. En la ventana de contabilización automática podemos ingresar desde datos, contabilización automática, o podemos hacer uso de las teclas de acceso rápido, Alt-A. En esta ventana de contabilización automática encontramos diferentes opciones. La primera es valores por defecto. En esta opción, el usuario define los valores por defecto que servirán como base para registrar las transacciones. Tenemos el patrón, campo utilizado para escoger el patrón que se desea contabilizar. Fecha, es la fecha con la cual quiero que el sistema me inserte la transacción. Prefijo, puedo manejar el prefijo por defecto que es el underline, o si manejo otro prefijo puedo asignarlo. Detalle manual, campo utilizado solo cuando el usuario necesita agregar a cada documento un detalle en especial, diferente al preestablecido en patrones. Al activarlo se genera de inmediato una nueva columna. Allí el usuario podrá asignar manualmente el texto que necesita aplicar a los registros del documento. Si marcamos detalle manual, miremos que me asigna la nueva ventana para adicionar un detalle adicional. Número. Solo se asigna cuando aparece chequeado el campo número, es decir, yo le marco número incremental, asigno el número en el cual quiero que siga la numeración de mis documentos y número incremental para que continúe asignando número a número. Es útil para que el sistema inicie la contabilización a partir del valor que el usuario indique. De lo contrario, este dato deberá ser asignado manualmente para cada documento. Centro. Útil cuando se necesita reemplazar el centro de costos predefinido en el patrón y para ello se debe chequear el campo reemplaza el del patrón, utilizando este nuevo centro de costos para la contabilización de los documentos. Si deseamos contabilizar con el centro de costos asignado en la definición del patrón, no modificamos esta opción. Continuamos con la pestaña Explicación de campos. Sirve para consultar los datos particulares de cada documento, los cuales dependen del registro seleccionado. Tenemos el campo patrón, acá nos muestra el nombre del patrón que se está digitando.
Documento. Es el nombre del tipo de documento al cual está ligado el patrón, es decir, el documento que será creado al momento de ejecutar la contabilización. Tercero, indica el nombre del tercero que está siendo afectado en la transacción. Centro. Muestra el nombre del respectivo centro de costos. Anexo, útil para el caso de los documentos secundarios. Nos muestra el nombre del documento primario que está siendo afectado en la transacción. Nos ubicamos en la pestaña Comprobantes calculados. Opción de carácter informativo que nos permite consultar la contabilización del patrón. Con solo oprimir el botón Ejecutar o la tecla F8 se genera automáticamente la consulta. Para poder verificar la información en comprobantes calculados y tener una verificación previa de cómo quedará contabilizado cada registro en movimiento, hacemos uso del botón Ejecutar. Adicionalmente, en comprobantes calculados tenemos los siguientes campos. Tipo, prefijo, número. Identificación del documento contabilizado. Fecha. Indica la fecha con la cual quedará registrado el documento. Cuenta. Indica todas las cuentas auxiliares que serán afectadas mediante la transacción, las cuales fueron predefinidas desde la creación del patrón. Tercero, muestra el código del tercero afectado y aplica solo para las cuentas que manejan este atributo. Centro, muestra el código del centro de costos afectado, aplica solo para las cuentas que manejan este atributo. Débito y crédito, representan los valores que serán contabilizados, los cuales se calculan automáticamente según los parámetros del macro o fórmula de la opción patrones. Base. Corresponde al valor base del impuesto. Solo se calcula para las cuentas auxiliares que manejan el atributo base y según la fórmula indicada en el campo macro para la base de la opción patrones. Tipo anexo, prefijo anexo, número anexo. Campos que solo aparecen cuando el documento digitado es secundario y la cuenta auxiliar maneja el atributo cartera. Estos datos corresponden al documento primario que se está afectando mediante un pago o abono. Detalle. Es la unión o concatenación de los detalles previamente establecidos, tanto en la creación del patrón como en la digitación, si se asigna un detalle manual. Ya vimos todas las diferentes pestañas que manejamos en la opción de contabilización automática y vimos toda la información de los respectivos campos. Ahora en la parte superior nos vamos a ubicar en la pestaña Automatización. Vamos a mirar qué opciones tenemos. En la automatización vamos a escoger un patrón que sea el recibo de caja, para que miremos todos los respectivos campos que me muestran. Nos ubicamos en automatización y tenemos los diferentes campos. En esta opción, el usuario digita todos y cada uno de los documentos que desea contabilizar automáticamente. Una vez definida la pestaña Valores por defecto, se puede de manera ágil y sencilla comenzar a digitar movimiento en los siguientes campos. Fecha. Como su nombre lo indica, corresponde a la fecha del documento. El sistema siempre muestra la fecha preestablecida en los valores por defecto. Este dato también lo podemos cambiar manualmente si así lo requerimos. Centro. Por defecto, este campo aparece en blanco, lo que significa que será asignado el código predefinido en patrones o en los valores por defecto. Recordemos que desde aquí este dato también puede ser cambiado manualmente por el centro de costos que el usuario desee. Prefijo. Por defecto se asigna el dato preestablecido en los valores por defecto, el cual puede ser cambiado manualmente si así se desea. Como requisito para el sistema, este campo no puede quedar en blanco. Si la empresa no maneja prefijos, debe quedar al menos el carácter underline, que es este prefijo que tenemos por defecto. Número. Es el número con el cual quedará contabilizado el documento. Su asignación puede ser automática y autoincremental según la configuración de los valores por defecto. Tercero.
En este campo se debe registrar el código del tercero afectado. Para elegir o recordar el código del tercero, el usuario puede utilizar el motor de búsqueda haciendo clic en el botón de búsqueda o por medio de la tecla F11. Podemos buscar el tercero que afecta la transacción. Para los casos en que el tercero no existe en la contabilidad, aparece un mensaje de advertencia y si se requiere se puede crear mediante el uso de la tecla F7. Si un tercero no existe al momento de hacer la contabilización, podemos hacer uso de la tecla F7 y crear el tercero. La forma de crear un tercero es muy sencilla. Luego de oprimir la tecla F7, se abre la ventana de terceros. Basta con asignar los datos básicos y luego oprimir la tecla F5 para terminar. Y automáticamente regresamos a la opción de contabilización automática. Tenemos las variables. En este caso la variable es cuenta por cobrar. Estas variables son predefinidas en la opción patrones. Nombre valor 1, nombre valor 2, nombre valor 3, hasta nombre valor 0. Recordemos que son 10 variables de entrada. Su nombre varía dependiendo la definición hecha en la creación del patrón y son la base para generar los respectivos cálculos. Tipo anexo, prefijo anexo, número anexo. Estos campos solo aparecen cuando se maneja la cartera contable y se está digitando un documento secundario. Allí asignamos el documento primario que será afectado en la transacción. Para buscar esa cartera podemos oprimir la tecla F11 y activar el motor de búsqueda. Así podemos visualizar todos los documentos con saldo pendiente del respectivo tercero y elegir el que corresponda. Detalle, entonces esto nos aparece porque marcamos un detalle manual, es decir, un detalle adicional al que tenemos en la creación del patrón. Después de haber configurado toda esta información, tenemos el botón generar. Este botón generar o contabilizar, debemos oprimirlo, también lo podemos hacer con las teclas control F8. Sirve para que el sistema contabilice en forma automática todos los documentos aquí registrados. Con este proceso también se actualiza la pestaña histórico. Allí se conserva una huella de todos y cada uno de los documentos procesados en la contabilidad. Antes de contabilizar o generar, se debe calcular o ejecutar el proceso presionando la tecla F8 o el botón ejecutar. Después de haber visto todas estas diferentes opciones que podemos manejar en la contabilización automática, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cerrar la ventana, vamos a ingresar a la opción de contabilización automática. Recordemos que es por datos, contabilización automática, o podemos tener el acceso directo con las teclas, que es Alt-A. Abrimos contabilización automática. El primer paso es configurar los valores por defecto. Estos valores por defecto me van a servir muchísimo porque me van a agilizar mucho la digitación de estos campos, ya que al momento de configurarlos, cuando yo inserte el respectivo documento, automáticamente me va a tomar los datos que yo tenga en los valores por defecto. Entonces le vamos a decir al sistema que vamos a insertar un patrón de factura de compra a crédito con retenciones. Fecha, vamos a dejar la fecha del sistema con 24 de noviembre del 2009, vamos a manejar un prefijo, el prefijo que trae el sistema por defecto. Y vamos a reemplazar el centro de costos. Al momento de la creación del patrón, si mis cuentas manejan centro de costo, yo debo asignar ese centro con el cual me va a afectar la transacción. En el caso que al momento de hacer la digitación quiero que me lo contabilice con un centro de costos diferente, debo marcar la opción reemplaza el del patrón y asignar el centro de costos con el cual quiera hacer la contabilización. Entonces vamos a hacerlo con el centro de costos 06. Es decir, no me cargue con el centro de costos que hice en el momento de la creación del patrón, sino que me lo reemplaza por el centro de costos 06. Entonces, después de haber configurado los valores por defecto, vamos a insertar un comprobante. Al momento de insertarlo, me toma los valores que tengo configurados en esos valores por defecto. Toma la fecha, el centro, el prefijo. Número, debo digitarle un número manual ya que no le marqué que era un número incremental. Así que vamos a hacer el comprobante número 100. ¿Y a qué tercero vamos a afectar esa transacción?
podemos hacer uso de la tecla F11 para buscar el tercero o digitar el código si me sé ese código. Vamos a buscarlo con F11. Miremos un tercero. Gómez Hurtado Juan David. Y debo adicionar la información en las diferentes bases. Estas diferentes bases son las variables de entrada al momento de la creación del patrón. Es decir, estoy haciendo una factura de compra a crédito con retenciones. Si esa factura de compra solamente tiene un inventario exento y un inventario del 20%, lo puedo hacer. Si esa factura tiene las 4 bases, puedo insertar esa información. Lo ideal es crear un patrón completo para que me sirva para una factura de compra sencilla o una factura de compra con las diferentes bases. Entonces vamos a asignar el valor exento. Vamos a dar el inventario del 16%, la base con el 16%, 10%, y no tenemos mercancía con base del 20%, entonces lo guardamos. Hemos adicionado un registro que queremos que el sistema automáticamente me lo contabilice, dependiendo la fórmula, dependiendo los macros que hubiera creado en la opción de patrones. Después de haber insertado mi registro, primero vamos a ejecutar con la tecla F8 o el botón ejecutar. Al momento de ejecutar, miremos por ejemplo acá, me está saliendo un error que tenemos en la creación del patrón. Entonces me dice que faltan unos paréntesis en la expresión. Miremos que tenemos un round, abre 2 paréntesis y está cerrando 3 paréntesis. Ese es el problema. Entonces vamos a ir a organizar primero el patrón para poderlo contabilizar nuevamente. Parámetros patrones, miremos este patrón de la factura de compra y vamos a mirar cuál es el problema que tenemos. Visualizamos el patrón y encontramos que nos faltaba un paréntesis. Entonces asignamos el respectivo paréntesis para poder continuar con la contabilización. Entonces nuevamente pasamos por datos, contabilización automática y vamos a insertar el registro. Vamos a hacerlo con el centro, vamos a decirle que vamos a reemplazar el del patrón, el centro de costos, vamos a hacerlo con el centro de costos 06, insertamos. Vamos a darle el número 150 a nuestro documento, a nuestra factura. Buscamos el tercero y asignamos las diferentes bases. Y habíamos dicho que no teníamos inventario del 20%. Guardamos. Primero debemos darle la tecla F8 o ejecutar para que me haga la actualización de todo lo que me va a contabilizar el movimiento. Ejecutamos, acá ya no nos salió error. El problema que teníamos era que faltaba un paréntesis. Como ya ejecutamos, ya hicimos la actualización, podemos hacer uso en la parte inferior de las diferentes opciones. Tenemos explicación de campos. En esta explicación de campos, de los campos que veíamos anteriormente, patrón, me muestra el nombre del patrón, factura de compra a crédito con retenciones. Documento, ¿a qué documento vamos a contabilizar esta información en movimiento? Al documento factura de compra. El nombre del tercero, en este caso Gómez Hurtado Juan David, el centro de costos sucursal Pereira. No me muestra el anexo porque recordemos que este anexo me lo saca para documentos secundarios, cuando yo manejo la cartera y me muestra el documento primario al cual estoy haciendo la cancelación. Adicional a esto, podemos hacer uso de la opción comprobantes calculados. Miremos que en los comprobantes calculados me muestra todo paso a paso la contabilización que me va a hacer el movimiento. Me muestra las diferentes cuentas de inventario con su signo débito. Miremos que el 20% no asignamos, por lo tanto me quedo en cero. Lo que les comentaba, lo ideal es que yo tenga un patrón complejo, un patrón con todas las diferentes bases, así sea que al momento de digitar una factura solamente tenga una base del 16% o del 10% o maneje todas las bases. Me hizo el cálculo de los diferentes IVAs, me generó la retención, me generó el rete IVA y me generó el rete ICA. Y finalmente me asignó la cuenta por pagar. Miremos que acá me está calculando, me está tomando la base. El crédito está en valor 0, entonces acá es donde debemos hacer uso y verificar el tipo de sociedad del tercero y el tipo de sociedad de mi empresa y mirar por qué no me está calculando ese valor. Entonces vamos a insertar un nuevo comprobante, un nuevo documento.
Vamos a poner el 151, vamos a ponerlo a otro tercero. Vamos a ponerle a esta papelería y vamos a asignar las diferentes bases. Y esta factura sí tiene todas las bases. Guardamos, le damos el botón ejecutar para que ejecute la información. En la parte inferior me puedo ubicar en explicación de campos, igualmente me muestra la información de los respectivos campos que tenemos. Nos vamos a comprobantes calculados y me muestra toda la información que tenemos. Miremos que acá, por ejemplo, dependiendo del tipo de sociedad, me está generando las diferentes retenciones, los diferentes IVAs y el RETE-IVA. Entonces, asimismo, yo puedo crear un patrón complejo y a partir de allí hacer la contabilización si solamente manejo una base. Después de generar, después de darle el botón ejecutar o la tecla F8, ya le damos el botón generar o control F8. ¿Qué hace este botón generar? Lo que hace es pasarme esta contabilización a movimiento. Le damos el botón generar, ya verificamos que mi información quedó correcta. Damos el botón generar. Ya nos podemos ir para datos, movimiento y podemos visualizar esa información que nos contabilizó. Miremos que acá me quedó una de las facturas, la 150, y que me quedó la factura 151. Miremos que esta contabilización es muy rápida, ya que por medio de la creación de un patrón, a partir de allí yo puedo hacer una contabilización y me va a agilizar mucho la digitación. Continuamos nuevamente, volvemos a la opción de contabilización automática y vamos a mirar cómo es la creación de un tercero. Un tercero desde la ventana de contabilización automática. Entonces vamos a configurar vamos a generar una nueva contabilización, vamos a hacerlo con un número incremental y queremos que inicie en el documento 155. Y esta factura va a ser del 25 de noviembre. Y no queremos que nos reemplace el centro de costos, queremos que nos tome el centro de costos que tenemos en el patrón. Insertamos, miremos que como le asignamos un número incremental, le asignamos otra fecha, al momento de insertar, el sistema toma la configuración de los valores por defecto. Entonces el centro, miremos que ya lo puedo asignar el centro de costos que desee. Bueno, vamos a tomar el centro de costos 01. El prefijo, si manejamos otro tipo de prefijo, lo asignamos. Número me lo toma automáticamente porque le marcamos número incremental. Tercero, resulta que es el tercero con esta cédula. Enter. El tercero no existe. Favor crearlo presionando F7. Desde la ventana de contabilización automática puedo crear mis terceros por medio de la tecla F7. Aceptar, le damos F7. Miremos que automáticamente me pasa la ventana y ya tenemos asignado el código. Asignamos la clase de documento, desde cédula de ciudadanía. Enter, tipo de sociedad 01. Como es una persona natural, ya me piden nombres y apellidos. Apellido 1. Gómez Hurtado. Juan Carlos. No es autorretenedor. Municipio 17001, país Colombia, y la dirección. Guardamos. Miremos que automáticamente nos pasa nuevamente a la opción de contabilización automática. Ya creamos nuestro tercero por medio de la tecla F7, dimos la información y nuevamente nos devuelve a la opción de contabilización automática. Adicionamos las diferentes bases. Esta factura solamente va a tener esta base del 16%. Guardamos. Ejecutamos. Si ya sabemos que nuestro patrón está listo y no queremos revisar los comprobantes calculados, de una vez le damos la opción generar. Miremos que automáticamente me lo borra de la contabilización. Pero si ya me ubico en movimiento, acá me quedó el documento 155 con las diferentes operaciones que me hubiera calculado al momento de hacer la compra. Adicional a esto, nuevamente en contabilización automática, quiero insertar un patrón y quiero asignar un detalle manual. Le marco la opción detalle manual, miremos que me adiciona una nueva fila, una nueva columna que me muestra el detalle. Insertamos. Miremos que como le dimos, sigue con el documento 155, el documento ya existe en la contabilidad.
Entonces vamos a tomar el número manualmente, centro de costo 01, vamos a hacer el 156 y vamos a asignar un tercero que ya exista. Igualmente lo podemos crear con la tecla F7. Y asignamos las diferentes bases. Como le marqué un detalle manual, entonces voy a adicionar el detalle. Factura compra crédito, con retención, por ejemplo, adicionamos el detalle que deseemos, grabamos, ejecutamos o F8 y generamos para pasar la información a movimiento. Si me ubico en movimiento, ya visualizamos el comprobante 156 con las diferentes opciones que me hubiera generado mi factura. Esta rutina agiliza mucho la digitación porque por medio de la creación de un patrón yo puedo hacer la digitación, una digitación muchísimo más rápida. Adicional a esto, después de contabilizar, de generar esta información a movimiento, tenemos la opción histórico. Mediante esta pestaña, el usuario puede consultar y conservar una huella histórica de todas las contabilizaciones realizadas, desde el primer hasta el último documento que haya sido contabilizado a través de esta rutina de contabilización automática. Tenemos el patrón, corresponde al código del patrón. Tipo, prefijo, número. Son los datos de los documentos que se han contabilizado, es decir, corresponden a la identificación del documento en la contabilidad. Fecha, indica la fecha del documento. Periodo, muestra el periodo contable en el cual se registró el documento. Centro, visualizamos el código del centro de costos donde fue contabilizado el documento. Tercero, muestra el código del tercero afectado en la transacción. Valor 1, valor 2, valor 3 hasta valor 0. Indica los valores digitados en la automatización. Cuando el documento es secundario, si igualmente asigné estas variables de entrada, asimismo me va a pedir esa información. Debemos tener en cuenta que solo nos mostrará los valores registrados por el usuario, es decir, las diferentes variables de entrada que manejamos. Las demás variables de entrada que no manejemos van a quedar en blanco. Tenemos tipo anexo, prefijo anexo, número anexo. Indica los valores digitados en la automatización cuando el documento es secundario. Solo en estos casos muestra el documento primario que fue afectado. Detalle, muestra el detalle de cada documento, dato que fue asignado en automatización y en el detalle configurado en la creación del patrón. Usuario, permite conocer el usuario que contabilizó los documentos. Adicional a todo esto, cada usuario tiene acceso a su propio registro histórico, es decir, solo el usuario que contabilizó la información puede tener acceso a ella y por consiguiente, en caso de ingresar a la contabilidad con otro usuario, no puede visualizar esta información. Esta ventana es propia de cada usuario, por lo tanto, al ingresar de nuevo a esta opción, solo aparecerán los documentos del usuario que los creó. Con esto concluye el tutorial de contabilización automática en Apolo. Para consultar más tutoriales, visite nuestro sitio web www.apolosoft.com/tutoriales.